vamos a ver ahora esta segunda parte. Vamos a hablar de los préstamos convertibles. También vamos a ver el tema del cap table que comentaba Alberto. Por agenda lo tenemos que comprimir en media hora, así que voy a ser un poco más ejecutivo. No obstante, cualquier cuestión que tengáis, preguntáis. Si vierais que es más específica la cuestión, pues la podemos tratar luego o la podemos tratar en otro momento. Pero si veis que va a aportar a la sesión, sentiros libre de preguntar. Pues vamos a hablar de los préstamos convertibles, también llamados notas convertibles. ¿Qué son? Pues el préstamo es una deuda, ¿vale? ¿Sabéis lo que es un préstamo? El préstamo convertible es lo mismo, pero tiene la opción de conversión, ¿vale? Ese importe, en vez de devolverse, le entregan unas participaciones de la compañía a cambio. ¿Cuáles son los principales motivos por los que se acude a firmar un préstamo convertible? Porque si hacemos zoom out, ¿vale? Si echamos la vista atrás, el proceso de inversión puede seguir dos vías. Inversión directa, ¿vale? Que sería seguir el proceso de term sheet, pacto de socios que hemos comentado, o vía indirecta, que es lo que podríamos llamar a esta forma de invertir vía préstamos convertibles, porque haces la inversión una vez has firmado el préstamo, pero esto se convierte a los 12, 18, 24 meses, ¿vale? Ahora estamos viendo este tipo de inversión directa. ¿Cuáles son los motivos por los que se utiliza? Se utiliza para financiar a la compañía, sobre todo entre rondas. Por eso se le llama financiación puente. Se utiliza entre la serie Seed, la serie A y las distintas rondas que tiene la compañía. También se utiliza porque no se entra a discutir el término final de la valoración de la compañía, ¿vale? En el préstamo convertible no se fija la valoración, se fija el cap, que puede ser orientativo, pero no se fija la valoración en sí. La valoración en sí se fijará más adelante en la ronda de inversión cualificada que se firme con un inversor. Simplicidad y costes. Si antes comentábamos que la inversión directa implicaba el term sheet, la due diligence, el pacto de socios, el acuerdo de inversión, ir a notario, ir a registro, la firma del préstamo convertible no. Implica únicamente negociar ese préstamo convertible, un documento que puede tener 5 o 8 hojas en función de lo que vayamos a incluir. Entonces es mucho más rápido y es mucho más económico, ¿vale? No tienes que hacer tanto papeleo. Velocidad, pues es mucho más rápido, ¿vale? Estos son los principales motivos de uso. Cuando hablamos de los préstamos convertibles, a veces algunos me preguntan, oye, ¿qué son los SAFEs? Que se escucha mucho. Los SAFE, el SAFE es un acrónimo de Simple Agreement for Future Equity, es un instrumento que, como muchos otros, se idearon en Estados Unidos para invertir en startups y es muy parecido a las notas convertibles. Aquí hay una frase que viene a decir, oye, el SAFE es como un convertible al que le has quitado la fecha de vencimiento y le has quitado las cláusulas de vencimiento anticipado, básicamente. Tiene similitudes con, bueno, por daros un poquito de contexto, este instrumento, el SAFE, se ideó en Estados Unidos en 2013 en la aceleradora Y Combinator, que no sé si la conocéis, y el racional era pues ser todavía más rápidos que con la nota convertible, ¿vale? Un documento muy estándar que todo el mundo tuviera súper claro y que por tanto únicamente tuvieras que fijarte en el cap, en el importe de la inversión y poco más, ¿vale? Similitudes con la nota convertible, pues se utiliza para financiar startups entre rondas, es muy rápido y económico, no requiere de term sheet, de due diligence, pacto de socios. Y bueno, cláusulas comunes como el cap, el descuento, ¿vale? Que los que hayáis visto una nota convertible antes ya os sonarán estos términos del cap y descuento. Diferencias. Con las notas convertibles no son un instrumento de deuda, ¿vale? Por lo que el SAFE no tiene intereses, el préstamo convertible sí, no tiene fecha de vencimiento, es más simple que la nota convertible por los motivos que hemos comentado y
dan más claridad al inversor respecto al porcentaje que tendrá en la compañía una vez se materialice, ¿vale? Aquí en España no se utiliza porque es un instrumento que en realidad no tenemos adaptado al derecho español. Y la normativa contable tampoco sabe muy bien cómo tratar este tipo de instrumentos que no tienen una fecha de vencimiento. Los auditores se ponen a temblar con estos instrumentos. Y la verdad es que los préstamos convertibles tienen el mismo efecto y sí que es un instrumento que está reconocido por el derecho español. Entonces genera menos problemas. Por esos motivos se utiliza más el préstamo convertible. Os lo he comentado porque como se utiliza mucho en el mundillo y hay algunos emprendedores así muy impulsivos ellos que se meten en internet, ven lo que es un SAFE, que se utiliza allí, lo descargan y se lo hacen firmar a un inversor y luego eso genera problemas. Oye, antes de firmar ese instrumento asegurémonos de que el emprendedor de turno lo ha comentado con sus abogados y que tiene sentido hacerlo. Principales cláusulas del préstamo convertible. El destino del importe del préstamo, pues se va a establecer cuál es el importe, pero también hay que establecer, es muy importante, sobre todo para vosotros como inversores, que ese préstamo se va a destinar al desarrollo de la compañía, al desarrollo del plan de negocio, ¿vale? No se va a utilizar a pagar deudas anteriores, porque metes el dinero y se va a pagar salarios anteriores, no tiene sentido. Eso se tiene que utilizar pues, para desarrollar el negocio. Autorización de todos los socios de la Junta General Universal. El préstamo convertible es un instrumento que, como su nombre indica, se va a convertir en acciones. Eso implicará que el prestamista se convertirá en socio. Entrará un nuevo socio a la compañía. Para que eso suceda, se tiene que llevar a cabo un aumento de capital. Entonces, como prestamistas, queremos tener la seguridad de que ese aumento de capital se va a aprobar. Entonces, cuando vayamos a firmar el préstamo convertible, asegurémonos de que sea autorizado por los órganos de gobierno de la compañía, ¿vale? Que no tengamos luego un susto. Importe y fecha de desembolso. Bueno, pues esto es muy obvio. ¿Cuáles van a ser los intereses? También se tiene que establecer. Aquí los intereses pueden ser fijos o variables. Un interés fijo es un porcentaje que se devenga en el plazo de tiempo que transcurra desde la firma hasta la conversión y no depende de nada más, simplemente del paso del tiempo y del importe principal. Los intereses variables dependen del performance de la compañía, que esto a veces es lo que nos permite que estos préstamos tengan la condición de participativos. Participativos porque el inversor participa del performance de la compañía, de cómo la compañía vaya en el mercado. Además, cuando son préstamos participativos, esto hace que tengan que a efectos contables no se consideren deuda, por lo que a efectos de la causa de disolución a la compañía también le viene muy bien. Son términos contables, lo dejo ahí para que lo podáis un poco tener en el radar. Fecha de vencimiento, 5, que es la fecha en la que se convertirá. La fecha en la que se convertirá en participaciones y el prestamista adquirirá la condición de socio. Se tiene que establecer. Supuestos de conversión, es decir, ¿cuándo va a convertirse? Nosotros estamos firmando el préstamo convertible, establecemos una fecha de vencimiento que suele ser 12 meses, 18 meses. ¿Cuándo va a convertirse esto en participaciones? Pues hay varios supuestos. Supuesto de ronda calificada, ronda no calificada, fecha de vencimiento, evento de liquidez. Vale. Cuando firmamos un préstamo convertible, lo que estamos haciendo es financiar a la compañía en 3 rondas. Si tiene lugar antes de la fecha de vencimiento una ronda, entonces ahí pues, se convertirá todo, ¿no? Los préstamos que habían antes y entrará en ese momento el dinero del inversor que entre en esa ronda. Ahí hablamos de ronda calificada. Entonces, el inversor lo que establece en el préstamo y se firma es que si tiene lugar una ronda calificada, ¿qué es ronda calificada? Se establece en la nota convertible. Se establece que será ronda calificada la ronda que implique el captar más de X dinero, ¿vale? Porque también el inversor, como inversores, no queréis que se entienda cualquier cosa como ronda calificada, sino una ronda con sustancia. ¿Por qué? Porque esa ronda va a fijar la valoración de la compañía y
se puede dar el caso absurdo de que no lo establezcas y se entienda por ronda calificada una inversión de 100 euros y que la hace el primo del emprendedor y dice, no, es una ronda calificada, invierto 100 euros y la valoración son 100 millones. Entonces tú conviertes a valoración de 100 millones con el descuento. Un absurdo, hay que prestar atención a los términos, que se entienda por ronda calificada lo que tenga sentido que lo sea y que en ese momento se convierta, ¿vale? Se convierta con aplicación del CAP y del descuento que toque, ¿vale? Ahora luego hablaremos del CAP y del descuento. También puede ser que tenga lugar una ronda no calificada, es decir, una ronda en la que se levante un importe inferior al de la ronda cualificada. Ahí lo normal es que el inversor tenga la opción, pero no la obligación de convertir. Fecha de vencimiento. También puede suceder que la compañía no levante ninguna ronda, ni cualificada ni no cualificada, antes de superar la fecha de vencimiento. En esos casos, lo que se establece es que a la fecha de vencimiento pueden haber opciones. Se convierte a la valoración que hayamos establecido, a la que convertiremos a la fecha de vencimiento, se puede convertir al CAP o opción de devolución. Sí que es verdad que en el caso de las startups no se establece la opción de devolución, porque decirle a una startup que te devuelva el dinero a la fecha de vencimiento es un imposible. Te cargas la compañía si es que hay dinero para que te lo devuelva, porque sabéis cómo funciona. O evento de liquidez. También puede darse la situación que mientras está vigente el préstamo, alguien quiera comprar la compañía. Entonces hay que establecer en el préstamo qué sucederá en esos casos. En esos casos, lo normal es que el inversor, el prestamista, tenga la opción de convertir de forma previa a la adquisición de la compañía o que se le devuelva el dinero, ¿vale? Se establece esa opción en el préstamo. Precio de conversión, que es el descuento y el CAP. Aquí el prestamista, que está firmando un préstamo convertible, dándole dinero a la compañía, está adquiriendo algo más de riesgo, ¿no?, que el inversor que viene luego. Está invirtiendo además antes en el tiempo. Esa adquisición de mayor riesgo se le recompensa al prestamista con el otorgamiento de un descuento y un CAP. ¿Qué significa esto? Que si tiene lugar una ronda cualificada como la que hemos comentado y el prestamista tiene un descuento, va a poder convertir, pero a un descuento de la valoración que haya en la ronda. Entonces, invertirá más barato, ¿vale?, como consecuencia de haber adquirido ese mayor riesgo. Y además se fija un CAP. Es decir, una valoración máxima a la que convertirá el prestamista. Imaginad que habéis negociado un descuento del 20% y un CAP de 10 millones. Y resulta que después la compañía va muy, muy, muy bien y la ronda que negocia es a una valoración de 50 millones. A vosotros os aplicará el CAP. Os aplicará el CAP de 10 millones y invertiréis a esa valoración, mucho más barato que el inversor que entra después en la ronda. Otros términos, pacto de socios. Oye, estáis firmando un préstamo convertible. En algún momento vais a adquirir la condición de socio. Pues se va a tener que hablar de cuáles van a ser los derechos que van a aplicar una vez adquiráis la condición de socio. Aquí se pueden dar varias opciones. Que establezcáis que os adheriréis al pacto de socios que haya vigente en ese momento, con los derechos que existan. Que se firme un nuevo pacto de socios con unos derechos que vosotros estáis pidiendo para vosotros, o si convertís como consecuencia de una ronda cualificada, como consecuencia de la entrada de un nuevo inversor, ahí tendríais los mismos derechos que ese inversor, ¿vale? Entonces, en función de cuál vaya a ser el motivo de conversión, se tendrán unos u otros derechos. Como inversores, es importante que pidáis la cláusula de Most Favored Nation, la cláusula de nación más favorecida, que se llama, y que lo que viene a establecer es que en el caso de que haya una ronda de inversión, la entrada de inversores a los que se les vayan a conceder derechos superiores, políticos y económicos, a los que tenéis vosotros, que a vosotros también os apliquen. Entonces, se establece esa cláusula y así tenéis la garantía de que vais a tener los mismos derechos que
todos los inversores que entren en la ronda o los que entren como consecuencia de la conversión o los que entren en la futura ronda de inversión. ¿De acuerdo? Así tenéis esa garantía. Y por último, derechos de información. Sabéis que mientras firmáis el préstamo, sois prestamistas, no sois socios de la compañía, por lo que si no establecéis nada no tenéis derecho a pedir ninguna información, porque no sois socios. Entonces, estableced una cláusula de derecho de información en virtud de la cual se os tenga que pasar información de la compañía, métricas, cómo va performando y todo eso. Principales cuestiones a tener en cuenta. Pues hay veces que hay muchos emprendedores que se ponen a captar notas convertibles y unas con unos términos, otras con otros, unas convierten a 12 meses, otras a 18. Eso genera un caos a la hora de hacer los cálculos y genera que se den situaciones en las que unos tienen un precio por participación, otros tengan otro y que por tanto personas que han invertido el mismo dinero tengan diferente porcentaje. Todo por haberlo hecho de forma caótica y no haberlo hecho de forma ordenada y con todo el mundo convirtiendo al mismo momento. Oye, si inicias una ronda vía notas convertibles, se pone una fecha de vencimiento y todos convierten en esa fecha de vencimiento. Porque si no, ante mismas valoraciones, se pueden tener diferentes precios por participación. Entonces, cuando vayáis a entrar en una ronda con notas convertibles, oye, mirad cuál es la estrategia de la compañía a la hora de firmar estas notas convertibles, ver y asegurad que todas tienen los mismos términos para que no se den estas situaciones y que os encontréis con que pensabais que vais a tener un porcentaje y tenéis un porcentaje distinto. Esto lo hemos visto con mucha frecuencia. Es de los errores que más se ven cuando tienes a emprendedores que no están asesorados. ¿Por qué? Porque al final al inversor lo que le importa, pues sí, son sus derechos políticos, pero sobre todo sus derechos económicos. ¿Qué porcentaje voy a tener? Entonces, es muy importante que tengáis claridad sobre el porcentaje que vayáis a tener en la compañía. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos con los cálculos. Pasamos a ver el tema de la cap table. Voy a conectar yo el ordenador. Entonces vamos a estar proyectando en la pantalla la Excel que yo voy a estar viendo y que también os he compartido, ¿vale? La tenéis la gente que estáis aquí, la gente que está desde casa también. Ahora yo salgo del plano para poder estar manejando la Excel y la vais a estar viendo aquí proyectada y os voy guiando a través de la misma, si os parece. Si alguno tiene algún problema para verlo o lo que sea, me decís. Vale. La tenemos. Vale, aquí veis que es una Excel que tiene varias pestañas, ¿vale? Os voy a llevar a través de ellas para ubicaros un poco. Aquí he dejado una pestaña con conceptos básicos, ¿vale? Para que lo tengáis, al que le pueda ayudar, pero bueno, no vamos. Vale. Aquí en la primera pestaña decía que tenéis unos conceptos básicos que no vamos a entrar a leer, pero bueno, ahí los tenéis todos para que si tenéis dudas os puedan ayudar un poco a navegar este documento. Tenemos una segunda pestaña con los cálculos habituales en una ronda de inversión. Una tercera con cálculos, pero sin tener en cuenta el fully diluted, para que veáis las implicaciones que tiene. Aquí, pues bueno, unos highlights de cuestiones importantes a tener en cuenta como inversor a la hora de pues, tener que lidiar con estos cálculos. Y por último, el punto cuarto, la pestaña cuarta, aquí tenéis unos escenarios de una compañía que después se vende por 10 millones. Ahora entraremos a comentarlo. Vale, entramos a ver los cálculos que hay involucrados. Aquí lo que estamos viendo es una cap table de una compañía. ¿Vale? Esto que estoy sombreando sería la cap table de forma previa a la ronda de inversión. Aquí tenemos 4 socios, ¿vale? Cada uno tiene un número de participaciones y
cada uno tiene su porcentaje, ¿vale? Aquí vemos que hablamos del porcentaje legal y aquí hablamos del porcentaje fully diluted. Pues esta compañía quiere llevar a cabo una ronda de inversión. Aquí la valoración sería de 9 millones, ¿vale? Ponemos en el ejemplo que estamos viendo, pues oye, se ha negociado una valoración de 9 millones. Aquí estamos calculando el precio por participación fully diluted, que será el que aplicará a todos. Vale. Aquí estáis viendo el precio por participación y el importe de la ronda, el porcentaje de dilución que habrá. Aquí si vais a querer manejar esto vosotros, es muy sencillo. Únicamente tenéis que modificar las celdas que están sombreadas en verde. Modificando las celdas que están sombreadas en verde, vais a poder jugar con todos los números de la cap table, ¿vale? Lo digo porque como no vamos a tener mucho tiempo para verlo todo en detalle, que luego vosotros podáis ir jugando con ella. De nuevo, si después tenéis dudas, vais a tener mi correo para poder preguntar lo que sea, no os preocupéis. Pues bueno, tenemos esta ronda con este pre-money, con este precio por participación y con estos 4 inversores que son los que invierten cada uno 250.000. Aquí tenemos los cálculos que hay involucrados y esto implicará un cap table resultante, ¿vale? Veis que aquí pues todos los inversores adquieren el mismo número de participaciones, ¿vale? 9.375 cada uno de ellos. ¿Cuáles son los cálculos que hay aquí involucrados? Pues tenemos la inversión deseada y vamos a calcular el número de participaciones. Pero para calcular el número de participaciones tenemos que calcular primero el precio por participación, fully diluted. ¿Esto cómo se calcula? Se calcula dividiendo el pre-money, ¿vale? Los 9 millones, entre el número de participaciones previas fully diluted. Es decir, teniendo en cuenta no solo las participaciones que tiene cada uno de los socios, sino además también las phantom shares y stock options que se van a emitir, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué hace? Hace que tengamos en cuenta, pues lo que os decía, no solo las participaciones, sino también las phantom shares que se van a emitir y que por tanto los inversores tengan entre ellos el 10% que corresponde fully diluted. ¿Por qué? ¿Por qué tienen un 2,5%? Han realizado una inversión de 250.000 euros en una compañía que post-money vale 10 millones. 250.000 entre 10 millones, ese 2,5%, ¿vale? Ese porcentaje es muy importante que los inversores lo tengan claro, ¿vale? Y que se respete. Si tú estás invirtiendo 250.000 en una compañía cuyo post-money son 10 millones, te toca un 2,5%. Si no es eso, hay que ver qué está pasando, si hay precios por participación distintos o qué está sucediendo. Eso es lo más importante que hay que tener en cuenta, ¿vale? Estos cálculos aplican a otras inversiones. Una inversión de 1 millón en un post-money de 20 millones, pues será un 5%, ¿vale? Y así sucesivamente. No nos detenemos más, ¿vale? Porque vamos cortos de tiempo. Aquí sí que ahora os voy a enseñar esta misma cap table, pero sin tener en cuenta el fully diluted, ¿vale? Y veréis que aquí en esta segunda pestaña, que no estamos teniendo en cuenta el fully diluted, el porcentaje de los inversores no cuadra. Estás invirtiendo 1 millón en una compañía, un pre-money de 9, eso implica un post-money de 10, y no estás teniendo ese 2,5. ¿Por qué? Porque aquí, cuando estamos calculando el precio por participación, no lo estás haciendo teniendo en cuenta las participaciones legales y las phantom shares. Lo estás haciendo teniendo en cuenta solo el capital legal. Es muy importante tener en cuenta también las phantom shares que se vayan a emitir, ¿vale? Entonces, al no tenerlo en cuenta, no tienes ese porcentaje del 2,5%. Si lo cambiáramos, ¿vale? Si esta división, en vez de hacerla entre esos 300.000 de capital legal, lo hacemos entre los 337.000, entre todo, capital legal más phantom, ahí veréis que sí que tenemos
ese 10%, 2,5 para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Es lo principal con lo que os tenéis que quedar. Puntos importantes, que el precio por participación sea fully diluted, lo que hemos visto. ¿Cuál va a ser el momento de aprobación de las Phantom? Lo veíamos antes con el term sheet. Si la compañía está pensando en aprobarlo, que lo haga en el contexto de vuestra entrada para que lo tengáis en cuenta y no os diluya en los meses siguientes. Ser conscientes del porcentaje fully diluted, ¿vale? Importe de la inversión entre post-money. Esto es fundamental. Fijaros en que todos los inversores tengan el mismo precio por participación y que si hay distinciones que estén justificadas, si no todo el mundo tendría que pagar el kilo de participación al mismo precio. El tema de las notas convertibles, que no haya notas convertibles firmadas antes de tu entrada que luego se vayan a convertir, porque eso implicará que luego tú te diluirás. Cuando vayas a entrar en la compañía, cerciórate de que no hayan otras notas convertibles por ahí que se vayan a convertir luego. Y ahora sí que súper rápido, vemos este ejemplo de liquidación preferente, ¿vale? Aquí hemos hecho de forma súper sencilla un ejemplo de una compañía que fundan dos fundadores y que después atraviesa una ronda con un business angel que invierte 50.000 euros a una valoración pre-money de 950.000, ¿vale? Por lo que tiene un 5% de la compañía. Después esta misma compañía va a otra ronda, Serie A, en la que hay un inversor que invierte 1 millón de euros a una valoración pre-money de 9, por lo que el inversor tiene un 10%. Pero además, aquí el inversor de estas rondas Serie A ha pedido para sí tener una protección de liquidación preferente de 1x no participativa, que hemos visto antes. ¿Qué implicará esto? Pues que si se vende la compañía, ¿vale? Aquí estamos hablando de escenarios inferiores a 10 millones. ¿Por qué escenarios inferiores a 10 millones? Aquí el inversor ha invertido a una valoración de 9 millones pre-money, post-money de 10. Todo lo que sea vender la compañía por debajo de 10 millones, él va a recibir menos de ese millón que ha invertido. Por tanto, todo lo que sea vender por menos de 10 implicará que se active la cláusula de liquidación preferente porque el inversor quiera activarla. Y aquí lo podemos ver. Si se vende la compañía por 500... Si se vende la compañía por 1 millón de euros, pues si no se activara la liquidación preferente, este sería el reparto y el inversor recibiría 100.000. Habría que activar la liquidación preferente y que todo, en este caso, lo recibiera el inversor. Si se vende por 2 millones, pues el inversor, como es no participativa, el inversor recibe 1 millón y el resto se lo reparten los otros. Aquí es importante fijarse en la figura del business angel, que habéis visto que como no está protegido por la liquidación preferente y tiene un porcentaje modesto, pues él vendiendo a valoración de 2 millones se acaba recibiendo solo 50.000 euros, que es lo mismo que invirtió a valoración de 950.000. A veces el business angel suele ser el más perjudicado, por eso en determinadas situaciones hay que ver cuáles son los derechos políticos que se dan a nuevos inversores y ser un poco avispado a veces y pedirlos también para sí. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta Excel también la tenéis. Podéis jugar con estos escenarios, pero vamos, si ponemos menos de 10 millones, la liquidación preferente va a aplicar, ¿vale? Aquí los emprendedores veis que, pues, bueno, pueden vender a 5 millones porque ellos tienen un gran porcentaje y reciben una buena parte, pero el inversor, el business angel, pues su múltiplo es más modesto, ¿vale? Y nada más. Con esto sí que lo dejamos y muchas gracias. Os dejo con Patricia. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias, Julio, por participar en la escuela y aportarnos esta fantástica visión y conocimientos. Qué pena que esta última parte se nos ha quedado un poquito más corta. No obstante, cualquier persona, alumno, alumna que tenga dudas le puede preguntar
o nos puede decir también a nosotros, a los miembros de Big Bang, si quiere que hagamos una sesión un poquito más en profundidad sobre ese tema que yo creo que es de vital importancia. Vamos a dar un pequeño cambio, un pequeño giro y nos vamos a la parte legal. Invito, por favor, a Patricia Navarro, que es Head of Tax en Action Legal. Ella nos va a hablar de la fiscalidad del inversor, las startups. Nos contará, bueno, no me adelanto, entiendo, nos va a contar bonificaciones y un montón de cosas más que tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir, porque son de vital importancia a la hora de tomar esa decisión. De nuevo, no me enrollo, vamos con esto, Patricia, todo tuyo, gracias. Gracias, Alberto. Pues como comentábamos, pasaríamos ahora un poco a la parte fiscal, de incentivos fiscales de inversión en empresas, pueden ser startups o empresa tradicional, pero especialmente que sea de nueva o reciente creación, que es donde tenemos el principal incentivo. Veremos una pequeña introducción, ¿no?, centrándonos exclusivamente en lo que serían motivos fiscales, que luego obviamente hay otro tipo de motivos, simplemente porque el sector lo exige de esta forma, ya estáis estructurados de una forma concreta, pero si estuviésemos en la posibilidad de elegir ante una inversión concreta, si desde un punto de vista fiscal conviene invertir como persona física, es decir, directamente, ¿no?, para salir como socio en el cap table como persona física, o en qué momento, ¿no?, puede llegar a ser más interesante, si ya se dispone de él o se puede constituir rápidamente, la inversión a través de un vehículo inversor, ¿no? Pues vehículos inversores que pueden ser, son tradicionalmente sociedades limitadas, pero que ya van cogiendo diferentes estructuras y ya, pues ya vamos a sociedad más de tipo familiar, sociedad más de inversión, y ahí vamos a ver las diferencias. Como os comentaba, no existiría una estructura fiscal óptima que se adaptase a cualquier situación, pero sí que hay que tener en cuenta pues, una serie de criterios, ¿no?, para ver pues, cuál es la situación que tiene la persona física, el socio, tanto del vehículo como a nivel particular, qué porcentaje va a obtenerse en la sociedad invertida, esto es clave. Si hay intención de reinversión de los beneficios que se generen en un exit, y en el caso de que haya dividendos, que en startups es bastante complicado que los haya, qué volumen de operación se espera acometer, si es esporádica, si es periódica, si lo que se quiere es una vez se recibe el retorno, mantenerlo en sede de la persona física, y si se va a necesitar financiación externa para poder acometer la inversión. Así, en grandes pinceladas, diríamos, ¿te sería interesante invertir como persona física? Sí. Una vez se recibe un beneficio, quiere llegar a pasarse al socio, porque en ese caso directamente ya lo recibe, tributa en su IRPF. Aquí es muy importante, como os explicaré después, que en aquellos casos donde la inversión no supere el 5% es donde resulta muy interesante, porque es cuando hay una deducción en IRPF muy potente que vamos a comentar. La periodicidad, bueno, eso también dependerá de cada uno. También la financiación es muy importante, ¿no?, si no se necesita financiación, porque si se necesita financiación como persona física, en el impuesto sobre la renta, en el IRPF, no se permite la deducción de los intereses de los gastos financieros, que como veremos en el impuesto sobre sociedades, en el caso de vehículos inversores, sí se pueden deducir hasta 1 millón de euros con una serie de limitaciones. Y como os comentaba, si se puede aplicar la deducción en IRPF, pues habrá momentos en los que sea más interesante esta inversión directa como business angel. Cuando nos vamos a un vehículo de inversión, una sociedad limitada, es cuando no necesitamos pues, que el retorno, queremos que quede en la empresa porque así vamos a reinvertirlo, ¿no? Los socios ya en su momento, personas físicas, se podrán repartir un dividendo o no, pero es una cuestión que en principio lo que se pretende es esa reinversión, ¿no? Coger todos los flujos y reinvertir de nuevo en otras compañías. También, si estamos hablando ya pues, de una estructura más tipo family office, más profesionalizada, que realmente se requiere una estructura de medios, hay que llegar a contratar a cierto personal, obviamente a través de una compañía pues es muchísimo más interesante poder tener un equipo contigo. Si se necesita financiación, como comentaba, estamos hablando ya que estamos llevando una contabilidad, que hay una serie de gastos financieros que son deducibles hasta 1 millón de euros,
Y también un punto muy importante, si estamos ya dentro de todo el mundo de empresa familiar, si lo que queremos conseguir a través de nuestro vehículo de inversión es la exención en el impuesto sobre el patrimonio. Aquí hay una serie de requisitos que cumplir, las inversiones tienen que ser cualificadas, tienen que ser activos afectos, tienes que tener más de un 5% para gestionar la participación. Y esta exención en el impuesto sobre el patrimonio, si ya estamos hablando de una planificación fiscal a más largo plazo, tiene unos requisitos prácticamente idénticos en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es decir, cuando queremos que nuestra estructura de inversión acabe heredándola a nuestros familiares sin pagar impuestos o pagando lo mínimo posible, o incluso si estamos planteándonos ya hacer donaciones, ¿no?, de las participaciones en vida, pues aquí ya es cuando tenemos que pensar en profesionalizar la inversión a través de un vehículo. Aquí quería poneros un ejemplo, ¿vale?, de algunas situaciones en las que realmente estamos en un punto híbrido que no se nos plantea, ¿vale? Nos están exigiendo para que no haya un cap table muy diseminado, para que no sean 50 socios los que se metan en el vehículo, en la startup invertida o en la sociedad invertida. Nos están exigiendo que no se disemine el cap table, pero en cambio es que somos personas físicas, la mayoría. Entonces, claro, si constituimos una sociedad limitada para invertir y que esa sociedad limitada sea el socio único, vamos a perder la deducción. Esto se nos planteó en el despacho y estuvimos dándole muchas vueltas y llegamos a una solución que sería constituir una sociedad civil, que es una figura jurídica sin objeto mercantil, que de cara a la escritura va a constar como un socio único, va a tomar el porcentaje que corresponda. Los socios que hay detrás de la sociedad civil, en principio, no los va a conocer la startup. ¿Y qué es lo que nos permite? Es como una agrupación de inversores que no tienen un objeto, no van a desarrollar una actividad económica a través de esta sociedad civil, y lo que permite con una figura específica fiscal es que no tributen el impuesto sobre sociedades. Tiene personalidad jurídica propia, pero no tributan el impuesto sobre sociedades. Es una cosa ahí un poco extraña, lo que nos permite que cuando hay una inversión importante, se puede atribuir esta deducción, esta potente deducción que os voy a comentar en breve, que solo aplica a las personas físicas. En este caso, pese a invertir a través de una especie de vehículo, estos socios, personas físicas, si son mayoritarios, sí podrían beneficiarse de esta deducción, porque van a ser contribuyentes del IRPF, cada uno de ellos de forma individualizada. Entonces, os lo ponía como un ejemplo para que al final hay situaciones en las que tenemos que llegar a un punto intermedio para optimizar, ¿no?, la fiscalidad de todos los socios que hay detrás. Centrándonos ya en lo que sería la deducción, aquí os recuerdo, deducción solo aplicable en IRPF. Estaríamos diciendo que hemos decidido, o se ha dado la circunstancia de que vamos a invertir directamente como persona, ¿no? Entonces aquí decimos, ¿qué beneficios hay en la fiscalidad nacional en la inversión? Aquí vamos a hablar primero en el momento de la inversión, si hay algún beneficio, y luego os comentaré en el momento de la desinversión, ¿no?, ante la venta. En el momento de la inversión, lo que tenemos, que es lo más potente que existe, es esta deducción, que lo que permite es, cuando tú inviertes en una empresa de nueva o reciente creación, que ahora os explicaré que es si lleva constituida menos de 5 años, puedes hacerlo en constitución o en ampliación de capital posterior, te permite aplicarte una deducción de hasta 50.000 euros, es decir, hay un límite de inversión, es decir, si inviertes hasta 100.000 euros, el 50% de esa inversión, 50.000 euros, es lo que te podrías deducir en tu IRPF. Pero en tu IRPF, en una parte, es decir, que esto muchas veces también genera confusión. Estamos hablando de una deducción estatal. Por lo tanto, cuando vosotros veáis vuestra declaración de la renta, en el momento que sale la cuota a pagar, la tenéis distribuida entre lo que se ingresa al Estado y lo que se ingresa a la comunidad autónoma. Más o menos, dependiendo de los casos y de una serie de tramos, esta distribución podríamos decir, simplificando, que es en torno al 50-50. Si me toca pagar 10.000 euros, bien me lo hayan retenido previamente o no, pero que al final son 10.000 euros lo que he contribuido,
podríamos decir que 5.000 y 5.000 va a cada una de las partes. Esta deducción supondría que para podernos deducir 50.000 euros tendríamos que tener una cuota al Estado de 50.000 euros y otra cuota al Estado otra cuota a la comunidad autónoma de 50.000. Pero bueno, en cualquier caso, es una cantidad muy relevante que podemos aplicar. ¿Qué requisitos tenemos? Los primeros son en la sociedad en la que se invierte. Pues tiene que ser pues sociedades que sean anónimas, limitadas o incluso las que son una especialidad, que son sociedades laborales. Aquí nos preguntaban si, por ejemplo, hay consultas vinculantes a la Dirección General de Tributos, que es el órgano que resuelve sobre dudas fiscales, pues preguntaban si otras figuras, ¿no? como podrían ser sociedades que no tuviesen ningún tipo de calificación jurídica como de responsabilidad limitada o anónima, y la respuesta sería que no. Es decir, si se agrupa vía una comunidad de bienes o alguna cuestión así, si la inversión se realiza en ese tipo de figuras, no se puede aplicar por lógica. También tendríamos que tiene que estar constituida en los últimos 5 años, como os comentaba. Hasta hace poco eran 3, y tiene que tener el domicilio social y fiscal en España, lógicamente porque tiene que estar relacionado con el IRPF español. Por lo tanto, un inversor extranjero no se lo va a aplicar porque no va a tributar en el IRPF, y tampoco hay nada especial para la renta de no residentes. Aquí hay disculpad porque ahí no lo he incorporado, pero si la sociedad en la que se invierte tiene la calificación de emergente, hay una especialidad que puede estar constituida hasta 7 años. ¿Vale? Si no, eso luego lo actualizaré y que os lo vuelvan a enviar. No debe estar admitida a negociación en ningún mercado organizado. Tiene que ejercer una actividad económica, esto es muy importante. No podéis invertir desde un vehículo inversor tipo holding en otra holding que luego esa a su vez invierta en la startup. La inversión tiene que ser directamente en una sociedad que vaya a tener una actividad económica, que aunque le cueste un poquito arrancar, si no factura el primer año, pues que el segundo se haya visto una inversión, que haya podido contratar a alguna persona. Hay muchas consultas que dicen, ¿qué pasa si desde que yo invierto hasta que la sociedad va cogiendo volumen? Pues al final no hay una respuesta clara. Si tú inviertes y tardas 5 años en poder contratar a alguien o emitir facturas, pues quizá ahí tengamos un problema, ¿no? Y otra cuestión importante es que esto hay que revisarlo, sobre todo si estamos en el año 5 o en el año 7, si es emergente, que los fondos propios, hay que mirar la contabilidad, hay que mirarla a 1 de enero del ejercicio en el que inviertes. Si han superado los 400.000 euros, si ha tenido varias rondas de inversión, quizá igual tenga 3 años de vida la compañía, pero sus fondos propios ya hayan superado los 400.000 euros. No suele ser tan común porque muchas veces se tienen pérdidas y aunque haya prima de emisión, las pérdidas van compensando. Pero bueno, hemos visto algún caso que por poco, pero ha pasado los 400.000 euros y ya no se podía aplicar la deducción. Y luego tenemos otros requisitos que se exigen al propio inversor. Como os comentaba antes, pues también tiene que ser residente fiscal en España. Luego aquí hay un punto importante que es, no puede tener más de un 40%, pero no computado a nivel individual, sino con familiares. Es decir, si una startup está constituida por un matrimonio, con sus hermanos, sus padres, dicen, no, si cada uno de nosotros tenemos un 5 o un 10 o tal, si suman 40 entre todos, no se podría aplicar ni por ninguno de ellos, ¿no? Aquí también hay una especialidad para las empresas emergentes que son los founders, los socios que constituyen la sociedad y están en la escritura de constitución, a los founders, pero no a sus familiares, que haya habido un poco de debate. A ellos sí se les permite tener más de un 40 en el momento de la constitución, que generalmente luego acabarán diluyéndose. ¿Se deben adquirir las participaciones en ese periodo que os comentaba, entre los 5 y 7 años? Y aquí hay una cuestión también súper importante que plantea muchos problemas porque tienes que mantenerla durante 3 años. ¿Qué pasa si tienes la oportunidad porque has sido, ha llegado, has invertido y al año siguiente hay un exit súper relevante y se te plantea la necesidad de vender o por pacto de socios tienes la obligación de vender porque te arrastran por alguna cláusula? Tendrías que devolver la deducción si desde que invertiste no han pasado 3 años y lo controlan.
Sí. En el caso en que, como tú comentas, al cabo del año existe un exit, desde el punto de vista de Hacienda, obviamente te obligan a devolver la parte de la deducción. ¿También te aplican algún tipo de multa o recargo o demás? Sí, intereses de demora. No hay una sanción propiamente dicha, pero sí que tendrías los intereses los intereses que se calculan a favor de la administración. Si tú has incumplido alguno de los requisitos porque realmente tenías más del 40%, ahí quizá incluso sí te puedan sancionar porque es un requisito claro desde el inicio. Aquí tú no sabes qué va a pasar, ¿no? Y luego, además de tener que esperar esos 3 años, ahora vamos a empezar a ver, porque esto se estableció por primera vez en el 2013, que te obligan a desinvertir, quieras o no, a los 12 años. Que esto es algo que siempre, cuando lo hemos contado históricamente, desde que contamos toda la deducción, pasa ahí desapercibido, pero ya nos está llegando gente que se está dando cuenta y dice, un momento, que yo en 2026 o en 2027, no sé ahora el año que es, pero ya habrán pasado los 12 años y si no quiero o no puedo vender, no hay ninguna consulta vinculante, no hay ningún criterio, pero en teoría se tendría que devolver la deducción también, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo también en cuenta. Muchas veces también nos preguntan qué pasa si la empresa entra en concurso. Aquí te obligan a devolver la deducción, aunque no sea algo de lo que tú hayas podido jugar con los plazos. Yo quería mantenerme hasta los 12 años o quería mantenerme hasta X año, o incluso si ha sido antes de los 3, yo tenía la voluntad de mantenerlos durante 3 años, pero la empresa ha desaparecido. Te obligan a devolver la deducción, pero cuando ya ha finalizado todo el proceso y la sociedad ha quedado disuelta y liquidada, te puedes computar como pérdida patrimonial la cantidad que invertiste. Entonces, bueno, recuperas lo que has invertido si tienes ganancias con lo que compensar, claro, pero la deducción la pierdes. Y luego el último requisito es que si tú eras autónomo y estabas ejerciendo una actividad X y dices, voy a pasar de ser autónomo a hacerlo a través de una sociedad. Si lo haces, si es la misma actividad que se transforma de autónomo a sociedad limitada, ahí también se puede controlar porque como que estás forzando y eras el mismo titular inicialmente, ¿no? Era tu actividad y luego eres socio único que haces una ampliación de capital, ahí no se podría aplicar. ¿Qué otros requisitos nos exigen? Cada uno de los inversores deberá recibir, antes de presentar la declaración de la renta, por ejemplo, todos los que invirtieron en constituciones, en ampliaciones de capital, se capitalizaron notas convertibles, lo que ha explicado Julio en 2024. Ahora, hasta que finalice la campaña de la renta, al final de junio, deberían recibir, firmado por el administrador de la startup, una certificación donde se les reconozca su condición de socio, el porcentaje que tiene, la cantidad que invirtió y una frase estándar que dice que la startup cumple con todos los requisitos que hemos comentado anteriormente, que está domiciliada en España, que sus fondos propios no son superiores a 400.000 euros, etc. Y a su vez, en enero, la startup tendría que haber presentado un modelo ante Hacienda informativo recogiendo los mismos datos que pone la certificación. Este modelo es el 165 y se tiene que presentar hasta el 31 de enero del año siguiente. Es decir, si se cerró la ampliación de capital en diciembre del 24, en enero tienen que presentar. Si fue en febrero, tienen que acordarse que tienen que esperar hasta el año siguiente. Nosotros siempre lo recordamos y también nos preguntan muchas veces qué pasa si no me entregan la certificación o a la empresa se le olvidó presentar el modelo 165. Hubo un caso que a un inversor le denegaron el derecho a aplicarse la deducción, pero recurrió y ha llegado hasta el Tribunal Económico Regional de la Comunidad Valenciana y le han dado la razón porque al final no depende de ti que se cumplan, es una exigencia a un tercero que tú no puedes forzar a que lo haga. Entonces, ¿van a poner problemas? Sí, porque primero te lo intentarán desestimar, pero luego pues tienes que alegar que no recibiste por parte de la empresa y que es un problema de la empresa y ya sancionarían a la startup que no ha tenido pues la precaución de cumplir con todas sus obligaciones. Para la startup es obligatorio, al final es una formalidad que tiene que cumplir de cara a sus inversores.
Y luego también, pues muchas veces nos preguntan qué pasa cuando ya tengo la certificación y se han declarado los datos en el modelo, ¿qué tengo que hacer en la renta para incorporar la deducción? Pues sale directamente en datos fiscales. Si se ha presentado el modelo 165, cuando uno se descarga sus datos fiscales, ya lo ve directamente, el porcentaje de deducción y es automático. Si no lo tuvieras, ahí sí que hay que meterlo manualmente. Aquí no sé cómo voy de hora. Bueno, bien, como aquí os incorporaba algunos casos prácticos que están resueltos en consultas vinculantes o algunos que se nos han ido planteando, que sería uno que es clave en el sector, que es qué pasa con las notas convertibles. Un inversor que primero ha sido prestamista a través de una nota convertible, llega el momento de capitalizarla, pasa a tener la condición de socio. Esta modalidad, que en la ley te dice acudir a constitución, aumento de capital, si es por compensación de o sea, pues si es por capitalización o incluso por compensación de créditos porque he emitido una factura, dos modalidades parecidas que darían lugar a una ampliación de capital. Centrando en notas convertibles, tardó un poco la Dirección General de Tributos para dar el ok, pero finalmente fue súper acogido por el sector en el año 2020, final de 2021 y se consolidó en el 2022, que sí, que no había ningún problema y que se podía aplicar la deducción si el inversor había entrado bajo esta modalidad. ¿Cuándo se realiza? Y aquí es donde también tuvimos que ver si había algún tipo de resoluciones que incluso habían sido antes que la Dirección General de Tributos, de tribunales, en el que decían que es en el ejercicio, ¿no? Pues generalmente no coincide en el mismo ejercicio en el que se firma la nota convertible y entra el dinero en la compañía, muchas veces no es el mismo ejercicio en el que se capitaliza, igual pues en el siguiente o dos posteriores. Entonces aquí lo que se concluye es que obviamente como durante el momento en que la nota convertible está vigente, el inversor no tiene la condición de socio, tiene la condición de prestamista, es cuando se capitaliza, se realiza el aumento de capital, cuando pasa a tener derecho a la deducción. Esto siempre está un poco en objeto de controversia porque si no estamos en nota convertible, hay algún caso que ha llegado a decir que como también tienen en cuenta que tiene que ser el ejercicio en el que desembolsas el dinero, cosa que nunca va a pasar en la nota convertible, muy rara vez, salvo que sea todo en el mismo ejercicio, en casos en que no es nota convertible hay otros casos en el que han dicho que sí, el desembolso del dinero en el aumento de capital, por ejemplo, es en noviembre de 2024 y el acuerdo de ampliación de capital en la Junta es en 2024, pero no se eleva a público hasta 2025, ahí hay varios casos que han dicho que la deducción pertenecería al 2024, porque es donde estaba el acuerdo. Es verdad que tiene diferencias con las notas convertibles, porque aquí sí que tenemos el acuerdo, en la nota convertible hasta que no se capitaliza y se eleva a público, no pasas de ser prestamista a ser socio, pero bueno, que tengáis en cuenta que cada caso pues, puede dar un poco de dolor de cabeza si no coincide todo en el mismo ejercicio. Por ejemplo, había otro caso que todo quedaba dentro, pongamos en este ejemplo en el 24, menos la inscripción en el registro mercantil del aumento de capital. Ahí, como sí que se había elevado a público a final de 2024 y solo quedaba pendiente de inscripción, se dijo que sí se podía aplicar la deducción, poniendo el ejemplo en este caso en el 2024 y que no tenían que esperarse a la renta de 2025. Luego habrían, como os comentaba antes, figuras un poco extrañas como cuentas en participación. Ahí pues se dice que al final quien toma la participación es una empresa, que es la que va a tener derecho no va a tener derecho a la deducción porque es una empresa tomando participación en otra empresa, y los cuentapartícipes es una figura por la cual pues aportan dinero a esa compañía, van a tener derecho a los beneficios, pero no son socios ni de la empresa que va a realizar la inversión ni de la startup que recibe la inversión. Por lo tanto, en esta figura un poco compleja legalmente de cuenta en participación no se va a poder aplicar la deducción. Bueno, aquí hay algunas un poco más extrañas de por ejemplo, ¿cómo se computa
Aquí era el periodo de 3 años, que era el que era antes, ahora sería el de 5, pues se tiene que computar de fecha a fecha, lógicamente. Aquí había un caso en el que la sociedad se había constituido pues, en enero de 2018 y la ampliación de capital, cuando teníamos solo 3 años, se había llegado a formalizar y elevar a público en marzo. Entonces, por esa pequeña diferencia también lo desestimaba. Entonces, hay que estar muy atentos siempre de las fechas y forzar en aquellos casos en el que haya mucho inversor, persona física, el poder cumplir los plazos. Y luego, pues también se preguntan por temas de splits, de participaciones, si solo vendo una parte, si tengo que devolver solo la parte que he incumplido. Obviamente, si tienes 1000 participaciones y antes de los 3 años vendes 500, pues vas a devolver la deducción proporcional, ¿no? Pues el 50% en este caso. Y luego también hay una pregunta muy frecuente que es ¿qué pasa si he invertido 150.000 euros? ¿Qué pasa con el exceso? Como la inversión máxima son 100.000, ¿qué pasa con el exceso que tengo? ¿Me lo puedo guardar para ejercicios siguientes? Y la respuesta es que no. Lo que sí que se puede hacer, lo que pasa que es muy complicado poderlo aplicar, es si hay un exceso sobre los 100.000, puedes ir a la deducción específica de la Comunidad Valenciana o de la comunidad específica que corresponda, ¿no? Donde esté domiciliada la startup. Las deducciones son varias, hay comunidades que las tienen, otras que no. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que es la que me conozco así con más detalle, es muy compleja de aplicar porque al final es un 30% de la cantidad invertida que exceda. Por ejemplo, si he invertido 105.000 euros, pues un 30% de esos 5.000 euros que tengo de más lo podría aplicar, pero tiene que estar la sociedad domiciliada en la Comunidad Valenciana, tiene que mantener actividad económica desde el inicio y durante 3 años, tiene que tener contratada específicamente a una persona, que la estatal no te lo dice, te dice que tiene que tener esa actividad económica con personal y tal, pero no te exige que sea una persona contratada. Y al final tiene un máximo de 6.600 euros, por lo tanto tampoco es una deducción muy, muy, muy potente. Y esa iría en la parte que os comentaba de la cuota que se paga a la Comunidad Valenciana. Habría una ampliación hasta, creo que son 10.000 euros, 9.900 euros de deducción, si donde la startup donde se ha constituido es una población en riesgo de despoblamiento. Entonces creo que es aún más complicado aún que se dé el caso, pues un poco, pues eso, un caso de laboratorio. De hecho, desde que está la deducción no la hemos aplicado ninguna vez. Con esto cerraríamos el bloque de la deducción, que al final es como ideas claves que me gustaría destacar es si soy persona física, el beneficio está en la inversión. ¿Qué es lo que pasa en la desinversión? Tenemos formas de recibir pues, dividendos. Es un dividendo como cualquier otra compañía en la que se invierte, cotizada o no cotizada, pues va a lo que se llama la base del ahorro, que es una base fija, diferente de la general. La general se te junta todo lo que es tu trabajo, rendimientos de alquileres y puede ser hasta el 50 y pico %. La del ahorro va por tramos y está más acotada. Desde hace poco el tramo máximo ha pasado a ser el 30%, que ya a partir de 200.000 euros, pues ya 300.000 ya va un poco siendo una cantidad bastante elevada, ¿no? Lo mismo pasa con cuando vendo, ¿no? Cuando tengo un exit, pues la cantidad que invertí es mi precio de mi valor de adquisición y por la que vendo, la diferencia entre los dos, pues tengo una ganancia patrimonial que va a esa misma escala, que en teoría no está exento, ¿vale? Eso pagas impuestos. ¿Cuándo podría estar exento la ganancia patrimonial? Que esto es lo más relevante que tiene la deducción. Es que si yo invertí en una startup que me pude aplicar la deducción, si cuando vendo reinvierto todo o parte en otra que también da derecho a la deducción, ahí es donde esta ganancia patrimonial puede quedar exenta. Es de las pocas beneficios, exenciones por reinversión que existen. Tenemos la de la vivienda habitual, si yo vendo mi vivienda en la que vivo y reinvierto en otra, está exenta la plusvalía que he tenido, y la otra, porque prácticamente creo que no hay ninguna más, es esta. Claro, también encadenar
que aplicaste la deducción en una y en la que reinviertes también da derecho, si se da la posibilidad que sepáis que existe, que es importante. ¿Qué limitaciones tiene? Pues si durante el año anterior y posterior a la venta de la que tienes la ganancia has ido comprando o vendiendo, pues tendrás que ver cuáles son las acciones antiguas que son las que te aplicarían la exención, porque pueden pensar que has hecho movimientos previos para poder llegar a esa situación. Y luego tampoco puedes vender a familiares, es decir, te haces toda la estructura, entonces la vendo a un familiar para que me genere la exención, familiares hasta el segundo grado. No sé si tenéis alguna duda de esta primera parte, esto todo sería la inversión como persona física. Y ahora pasaría a detallar pues, la fiscalidad más específica de lo que sería un vehículo de inversión. Un vehículo de inversión no deja de ser una sociedad que paga sus impuestos a través del impuesto sobre sociedades. ¿En el momento de la inversión hay algún beneficio fiscal? No, no hay ninguno. Es decir, una compañía toma participación en otra, no tiene que pagar impuestos por ello, porque al final lo que hace es sale tesorería y en su balance le entra un activo, las participaciones en una empresa, del grupo, externa. Entonces tienes un activo que puedes deteriorar, pero al final no hay ningún beneficio fiscal ni tampoco ninguna implicación fiscal en ese momento. No se paga impuestos por ello. ¿Dónde es muy, muy relevante la fiscalidad en este tipo de vehículos? Que es lo que fundamentalmente España, junto con otros países de la Unión Europea, tiene una fiscalidad muy, muy, muy potente. Es que en el momento de la desinversión, en el exit, todo lo que se percibe está exento en el 95% en el impuesto sobre sociedades. O sea, prácticamente hasta hace unos años estaba exento en el 100%, pero ya llevamos varios que está exento en el 95%. ¿Qué requisitos tenemos? No sé si os sonará el famoso 5%. Se tiene que tener al menos un 5% en el momento de la venta y que haya pasado un año desde que se tomó esa participación. Si tú como sociedad vehículo inviertes en una compañía y a los 4 meses desinviertes, tienes que haberlo mantenido ese año aunque tengas ese 5% o un 50% o el porcentaje que tengas, aquí lo que te exigen es un año. Pero bueno, dentro del beneficio es bastante potente y los requisitos no son muy exagerados. ¿Qué más se exige? Que la sociedad en la que inviertas, si es extranjera, porque esto aplica tanto a españolas como extranjeras, que tenga un convenio de doble imposición firmado con España, o si no lo tiene, que al menos pues, tenga un impuesto sobre sociedades equivalente al español, que tenga como un tipo mínimo del 10%. Hay una serie de requisitos para, cuando son extranjeras, poder aplicar este beneficio tan importante. Si es extranjera y te ha aplicado una retención, por lo que sea, de dividendos o en la venta, pues esa parte no será deducible, el impuesto pagado en el extranjero no, pero la exención del 95% la seguirás teniendo. ¿Qué pasaría si tienes menos de un 5%? Pues que en este caso es como cualquier otro ingreso que tenga la compañía, va el tipo general o del 25%, o si es empresa de nueva actividad el 15%. Ahora tenemos una modificación por tramos que se va a poder, algunas empresas dependiendo de lo que facturen van a poder tener un tipo en el impuesto sobre sociedades entre el 17 y el 23%. Hay cada uno le aplicará el tipo impositivo que le corresponda, porque al final habrá hecho una inversión en un activo que llaman no cualificado. Por lo tanto, por eso os decía, si no queda otra, porque al final dentro de tu portfolio de inversiones es estratégico invertir aquí, siempre sabes que la fiscalidad no va a ser tan óptima. Si tienes más poder de decisión, porque es una inversión más pequeña, más controlada a través del grupo familiar, pues ya el socio puede decir, es que aquí me interesa entrar como persona física porque sí que tengo una cuota muy alta en IRPF que me lo puedo deducir y en esta otra compañía entro a través desde mi vehículo. Esta misma exención, he empezado por la parte de venta de participaciones, esta misma exención aplica en dividendos. Por cerrar
disculpad, la venta de participaciones, igual que está exento cuando se tiene una ganancia en el 95, la exención en el 95%, si lo que se tiene es pérdida, la pérdida no es deducible. Esa es la contrapartida. Y también si la sociedad en la que se invierte no tiene una actividad económica real, que es lo que se llama que al final pasa a ser una sociedad patrimonial, esta exención del 95% queda limitada. Hay una serie de cálculos para ver hasta dónde podemos llegar, pero es bastante relevante que no se encadenen diferentes vehículos de inversión, porque invertir en otro vehículo de inversión sin actividad económica tendrá una penalización, y si la cadena de sociedades es muy larga, pues es importante pues una inversión prácticamente directa. Muchas veces nos dicen que quiero tener una holding en Delaware, que tenga la holding en España, que esa invierta en otra, que sea en la startup. Te pierdes por el camino porque no vas a tener esa actividad económica, esa sustancia real, ni en todos los países ni en todas las sociedades. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque te viene mucho despacho por ejemplo, de Estados Unidos o anglosajón, que te mete ahí hasta en Islas Caimán la primera, y dices, un momento, que en España esta fiscalidad es muy importante, pero vamos a simplificar el número de sociedades, vehículo, el número de sociedades holding para poderlo aprovechar. En el caso de dividendos es lo mismo. En el sector startup no es muy común recibir dividendos, en otro tipo de inversión pues quizás sí, y es lo mismo, se tiene que tener un 5%. La única diferencia que hay es que el año te lo permiten. Si tú inviertes, recibes el dividendo a los 2 meses, con tal de que mantengas la participación el año, ese dividendo va a estar exento desde el principio. O sea, durante el primer año te vas a poder aplicar la exención, simplemente si te comprometes a no vender antes del año. Y aquí os ponía un caso bastante más específico, que es, como os comentaba, no está prohibido encadenar diferentes sociedades, pero si al final llegamos a una estructura que es inevitable, en la que el socio tiene su propia SL vehículo inversor, el socio, o en este ejemplo 2 socios, que son con las que participamos en otro vehículo inversor, que ese es el que participa en la startup, tenemos que fijarnos en el vehículo inversor central, el que he llamado A y B, para ver realmente cuáles son sus ingresos. Pueden ser igual vehículos inversores que sean mixtos, igual tienen una actividad porque hacen una promoción específica, dan un servicio financiero, de marketing, la cuestión que tengan. Entonces tienen igual una facturación por un lado y luego tienen su portfolio de entidades en las que invierten. Entonces tenemos que mirar si más del 70% de los ingresos del vehículo inversor A o B proceden de recibir dividendos de las de abajo o de la venta de los exits de las de abajo, de las plusvalías que obtienen. Estamos diciendo que vale, puede tener un objeto social mixto, tener una facturación mixta, pero que predomina de forma clara, la regla es el 70, que al final es una actividad pasiva de inversión, y por lo tanto aquí nos meten un segundo requisito, que es que ese 5% que tenemos que tener se tiene que tener de manera indirecta. Por ejemplo, en el ejemplo A, si la startup reparte un dividendo, o bueno, el dividendo no, porque al final no es muy común, si el vehículo inversor A vende la startup, en la que tiene un 10%, el vehículo inversor A se va a poder aplicar la deducción, en principio, porque tiene ese 5%, tiene más de un 5%, pero ¿qué pasa si luego reparte un dividendo? Aquí es donde sí que entra el dividendo, que ahí es donde es más común, a la SL1 o la SL2. Aquí lo que nos exigen es que cuando tenemos esta sociedad aquí en medio, que de forma indirecta todos los socios tengan al menos un 5%. Por lo tanto, en este ejemplo, en el ejemplo 1 sí habría todos se beneficiarían de la exención del 95%, pero en el ejemplo 2 no, porque estarían por debajo indirectamente del 5%, porque tendrían el 50% del 9%. Esto muchas veces, cuando la estructura es muy compleja, es un dolor de cabeza, porque tienes que ver todo
el proceso para llegar, para que no se pierda. Y han habido algún caso que alguien que tenía clarísimo que vendía a la sociedad y lo tenía prácticamente exento, y viendo todo hay que analizar, hay que coger la contabilidad de todas las sociedades intermedias para ver si están en este ejemplo de que más del 70% de sus ingresos no proceden de una actividad económica real. De ahí la insistencia en vamos a estructurarlo bien, o vamos a saber de antemano que quizá no todo son cuestiones fiscales, puede ser una oportunidad muy importante, es un éxito en el que tienes que estar porque financieramente te interesa, pero tener en cuenta el coste fiscal que puede tener para valorar si compensa o no. Y luego habrían, pues bueno, hay bastantes especialidades en esta exención del 95%. Bueno, para que os sigáis una idea, el artículo de la ley ocupa 4 caras de folio. Por lo tanto, al final, poder hacer una sesión práctica sobre esta parte, bueno, pues sería bastante extensa y compleja, pero os animo a que cualquier duda que tengáis, si tenéis algún caso más de laboratorio, de empresas que se interponen entre diferentes países, realmente si ha habido una pérdida o no, si hay un momento en el que lo que se hace también es ver si la sociedad en la que se ha invertido pues cumplía los requisitos pero luego ha dejado de cumplirlos. Al final nos podemos encontrar con muchísimos casos en los cuales muchas veces escucháis al asesor, sí, esto está exento del 95%. Cuidado, porque tenemos que analizarlo con calma, porque es un incentivo muy potente, pero también ahí está muy controlado, ¿no?, por parte de Hacienda. Y por mi parte, lo que sería la inversión, o sea, los beneficios fiscales de la inversión estaría cubierto con estos 2 incentivos. Cualquier duda que tengáis adicional respecto a esta parte, encantada de responder. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por la sesión y bueno, por darnos un poco ese océano de conocimientos. Seguro que hay algunas preguntas que se os quedan en el tintero. No sé si alguien quiere preguntar ahora mismo o igual con más calma directamente preguntarte a ti posteriormente. De todos modos, recordar que todos los alumnos recibiréis mañana o en los próximos días una newsletter con la grabación y también con el contacto de los profesores que hemos tenido hoy para que podáis poder pues, continuar una conversación con ellos con más calma. Voy a dar unos instantes por si nos surge alguna pregunta. Tenemos una por aquí. Fantástico. Hola. Sí. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Eso es lo primero. También para aprovechar un poco el tiempo que ha quedado. Y me gustaría tener un poco más de luz sobre la ampliación de 5 a 7 años. Entiendo que tienen que ser empresas dedicadas a la biotecnología, si no me equivoco, a la energía, o que desarrollen una tecnología propia. Sí, tienen que al final que tener el sello de empresa emergente, que todo ese proceso se tiene que obtener a través de la certificación, a través de NISA, y una vez se obtiene, entran dentro de esas categorías de empresa y se consigue el sello, automáticamente tenemos esa ampliación a los 7 años, y muy importante también el porcentaje, ¿no?, de los founders. Es decir, si un proyecto en el cual hay pocas personas implicadas al principio, el propio founder, que nunca se puede aplicar la deducción o no se había podido aplicar la deducción, si conseguimos ese sello de empresa emergente lo tenemos. Pero no lo tenemos para atrás, o sea, es importante en el que tendría que conseguirse el mismo año de la Constitución para el caso de poder aplicar si tienes más de un 40, en el caso de los 7 años sí puede producirse como en medio del proceso, ¿no? Ahí es. También habrá que jugar con ese plazo para saber desde cuándo ha conseguido la calificación de empresa emergente, para ver si nos podemos extender a esos 7 años o no. Y la ampliación a este 50% también tenemos muchísimas veces, como esto se introdujo por la ley de startups, esto es aplicable a cualquier empresa, es decir, el 50% es aplicable a cualquiera, sea startup emergente o no, porque muchas veces ha habido una confusión bastante grande en el sector, que piensan que todo esto que os he explicado solo aplica a empresas emergentes, y para nada, aplica hasta si es la pizzería de un amigo que se acaba de abrir. Por lo tanto, pueden ser startups, pueden ser empresas tradicionales totalmente, y si son emergentes tienen esas dos
especialidades adicionales, pero que no restan ni son exclusivas para ellas. Vale, gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más del público presencial desde casa? Me dicen por el pinganillo que no. La fiscalidad a las 2 de la tarde no es la mejor hora, ¿eh? La fiscalidad en general, pues no es solo un tema fetiche, ¿no? Pero es un No. tema muy importante Sí, que hay que sí. atender bien. Yo he visto, al menos en casa no tengo ojos, pero por aquí he visto gente tomar nota. Yo creo que Sí, sí. es importante tenerlo bien claro. Bueno, pues si no hay más preguntas, aprovecho y voy a dar las gracias de nuevo a los compañeros de Action, a Patricia y a Julio en particular, a todos los alumnos presenciales por hacer el esfuerzo de venir, también para disfrutar este networking fantástico con el café, y a todos los que estéis en casa, también os damos las gracias por estar y os animamos a que vengáis presencialmente, porque bueno, al final el café presencialmente pues sabe mejor. Muchísimas gracias de nuevo. Continuamos la semana que viene, el viernes que viene, con la siguiente parte. Hablaremos de desinversión, de seguimiento de participadas y de gobernanza de las startups. Y el siguiente, el 30, tendremos un foro de inversión donde, aparte de tener aquí varios proyectos, varias startups que pitchearán, someteremos a deterioro también con un profesor experto cada uno de esos pitches. Así que nada, a disfrutar lo que queda de jueves y de nuevo, muchas gracias. Fuerte abrazo. Aplauso a los profesores. Gracias.